Dios los bendiga a todos ustedes nuevamente. Después de haber visto en el video pasado de dónde venimos y a dónde nos dirigimos, el día de hoy vamos a ver la diferencia o las diferencias que existen entre estar afiliados a una organización religiosa, sea del nombre de que se trate, contrastado con tener verdaderamente una relación personal con Cristo Jesús diariamente y en todo momento. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, una relación religiosa con Dios se contrasta completamente con una relación diaria y personal con Dios. Muchas veces la mayor parte del cristianismo está acostumbrado a seguir a Jesucristo a través de una organización religiosa. Y esto ha sido durante siglos. Pero lo que Dios está restaurando precisamente es provocar un cambio, porque Dios no quiere esto de esta manera. Dios no quiere solamente una organización u organizaciones religiosas. Dios quiere una relación personal, tanto en forma individual como en forma colectiva. Tiene que tratarse de una relación personal, tanto individual como colectivamente, con Cristo Jesús. No hay otra opción. Y el hacer esto a través de un intermediario, que en esta ocasión, en este caso, se trata de cualquier organización religiosa con el nombre que le quieras poner, no es una opción. Estas organizaciones religiosas han cumplido con su función, pero no han llegado ninguna de ellas a la culminación de la restauración total de lo que Dios quiere para su iglesia, tal y como Él la fundó en el libro de los Hechos. Vamos a ver algunos contrastes y algunas comparaciones. En primer lugar, una iglesia afiliada o a un independiente que funcione como una organización, como algo organizado, es un contraste con lo que Jesús estableció, porque Jesús no estableció ninguna organización. Jesús estableció un organismo. La organización está muerta. No importa qué tantos eventos y qué tan bien organizados estén, la organización está muerta. No tiene los elementos necesarios para poder alcanzar el nivel de vida espiritual que Jesús nos ha llamado. Pero en cambio, ese organismo vivo, ya sea en forma individual o en forma colectiva, cuando realmente nos conectamos con Cristo Jesús en forma diaria y en forma continua, no solamente en forma rutinaria para cumplir con nuestras obligaciones cristianas, cumplir con orar una vez al día, cumplir con orar por los alimentos, cumplir con leer la Biblia porque tengo que leerla. Eso es muy diferente a tener una verdadera relación donde platicamos con Jesús de la manera más casual, de la manera más abierta. Platicamos con Él, compartimos con Él, nos reímos con Él, hasta le podemos contar chistes al Señor. Podemos pasar el mejor de los ratos continuamente con el Señor, compartiéndole de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras amistades, de los deseos que tenemos, si se nos descompuso el carro o si hay que ir a cambiar aceite al carro. Podemos compartir con Jesús todo lo que tú podrías compartir con la persona que te dé la mayor confianza. Y de eso se trata. Y luego, cuando tenemos esa relación, eso ministra vida. A medida que tú entablas esa relación con Jesucristo, la vida de Él empieza a impregnarte y vas a empezar a sentir la diferencia, porque entonces ya no tienes que leer la Biblia, ya no tienes que orar, porque muchos cristianos, la mayoría de los cristianos sienten todo esto como una obligación, como un
algo forzado, algo que tienen que cumplir, un requisito que tienen que cumplir, y no es nada de eso. Cuando tú tienes una verdadera relación con Jesús, esto es la cosa más natural. Leer su palabra es porque te da hambre, porque no puedes pasar un momento más sin tomar la palabra y empezar a devorarla, empezar a comer y comer y comer, y a medida que comes, el Espíritu Santo te va revelando cosas y más cosas, y vas aplicando eso en tu vida, y al mismo tiempo que vas leyendo, estás platicando con Jesús. Oye, Señor, esto no lo entiendo, ¿qué es lo que tú querías decir aquí? O mira, por esto ahora sí ya entendí, y estás platicando con Jesús, y estás compartiendo con su propia palabra. Y la palabra, que es un libro, se convierte en el verbo vivo, en la palabra viva, porque Jesús es la palabra viva y quiere ser la palabra viva dentro de ti y a través de ti, cosa que la mayoría de los cristianos no está experimentando. La mayoría de los cristianos está experimentando a Jesús en los más avanzados simplemente de una manera intelectual, y eso no es a lo que Jesús nos llamó. Eso todavía es un nivel muy limitado. Podemos intelectualizar todo lo que quieras, las doctrinas y versículos y teorías y todo lo demás, pero aún eso se queda corto de lo que Jesús realmente nos ha llamado a hacer. Jesús nos ha llamado a tener una verdadera relación donde su vida sobrenatural, su vida espiritual fluye de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Por eso dice la Escritura en Juan 4:24, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque dice Dios es espíritu y los que le adoran es necesario. Fíjate en esa expresión que dice ahí, es necesario que le adoren en espíritu. Amén. Es necesario. Dios, Jesús mismo, son sus palabras. Jesús está diciendo que nuestra comunión con Él, nuestra conexión con Él, es necesario que sea en forma espiritual y no solamente en forma intelectual y mucho menos emocional. No podemos depender, nuestra relación con Cristo Jesús no puede depender de nuestras emociones, porque nuestras emociones, dice la Escritura, que el corazón es engañoso. Un día te sientes contento, estoy muy espiritual. El otro día estás todo deprimido, no tengo ganas ni siquiera de orar ni de acordarme de Dios. Él ya se olvidó de mí, estoy solo, estoy abandonado. Y los cristianos van en este sube y baja que parece una montaña rusa, ¿verdad? Que sube y que baja, que sube y que baja. ¿Por qué? Porque están dependiendo de sus sentimientos. No podemos hacer eso. Y tampoco muchos de los cristianos que se sienten más espirituales porque tienen mucho conocimiento, es simplemente conocimiento intelectual, lo cual tampoco es suficiente. Se necesita una relación, una conexión diaria, espontánea, normal, donde no tengas que orar o tengas que leer, sino donde leer y el platicar con Jesús se convierte en algo como parte de tu día, como es lavarse los dientes o lavarse las manos o desayunar, tan normal para ti, tu familia, los hermanos unos con otros, y de esa manera todo mundo está teniendo una verdadera relación con Jesús. Entonces, cuando se reúnen para el día de culto o los días de culto, imagínate, si todo el mundo está lleno de todo lo que ha tenido esa comunión con Jesús, la copa está rebosando de todos llegan, la gloria de Dios se va a dejar sentir, porque entonces en forma corporal estamos buscando al Señor y el Señor va a estar gozándose de lo que estamos haciendo, porque no estamos forzando, no estamos yendo a marchas forzadas, como lo está haciendo el cristianismo en todo el mundo actualmente, sino se convierte un organismo vivo, algo natural, algo que fluye solito, natural, con vida, con la vida de Jesús fluyendo a través de cada uno de nosotros en forma individual y corporativa. Gloria al Señor. Y por lo tanto, cuando estamos y pertenecemos y creemos en Jesús a través de una organización religiosa, nos hemos convertido en meros espectadores. No hacemos otra cosa. El predicador está allá al frente y todo el resto del mundo se sienta y está acá.
y nada más ve, y algunos en las iglesias más espirituales o pentecostales dicen amén, aleluya, y salen y lo más que comentan, oh, qué bueno estuvo el culto, qué buena estuvo la palabra, y eso es todo. Son espectadores. Permítanme comparar esto con las actividades mundanas. Cuando las gentes van al cine, o cuando las gentes van a un partido de fútbol, o van a ver una buena obra de teatro, ¿qué es lo que pasa cuando salen? Exactamente lo mismo. Salen y comentan, qué buena estuvo la película, qué bueno estuvo el partido de fútbol. Pero, ¿qué pasa? Al día siguiente o a los 2 días, ya ni se acuerdan, porque fue un espectáculo nada más del momento, que no hizo nada más, y después se les olvida. Y eso es lo mismo que está pasando con el cristianismo. Van a la iglesia como espectadores, no participan en nada, y por lo tanto pasa lo mismo. Qué buena estuvo la predicación, qué buena estuvo la alabanza, etcétera, pero al día siguiente o a los 2 días no hay nada en sus vidas, y vuelven otra vez a la montaña rusa. Bajan y suben y bajan. Pero no hay una constante, porque la constante va a depender de la relación. La constante es creada por esa relación de organismo. Esa organización no va a dar esa constante. Solamente la relación personal viva con Jesucristo es lo que va a permanecer como una constante que te va a dar esa vida natural, que te va a permitir mantener ese nivel de gozo constante, aunque estés en medio de pruebas, porque tu relación con Jesús se convierte en lo más importante para tu vida. Ya no eres un mero espectador, sino ahora eres un participante. Primera de Corintios nos dice que pues cuando os reunís, cada uno de vosotros, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene canto, tiene lengua, tiene profecía, tiene interpretación, y da toda una lista ahí, pero dice, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros. Eso nos está indicando una iglesia donde todos los miembros tienen participación de alguna manera, donde no hay nada más un maestro de ceremonias, sea pastor, sea maestro, sea apóstol, sea lo que sea, y todos los demás están nada más de espectadores. No, los líderes, los ministros simplemente están dirigiendo y están cultivando para que toda la gente crezca y participe más y sea usada por Dios en forma más poderosamente. Eso es lo que debería hacer la iglesia. Ese es el modelo que Jesús plantó y que vemos en el libro de los Hechos. La gente participando, todos, cada uno en una manera diferente, porque cada uno es especial ante los ojos de Dios. Gloria al Señor. No nada más meros espectadores, como lo hemos estado haciendo en tantas organizaciones religiosas. Sea de la denominación o del nombre que quieras, son organizaciones religiosas y carecen de la vida como organismo que Jesús diseñó para su iglesia. Otra cosa que sucede cuando participamos en organizaciones religiosas, la mayor parte del tiempo estamos creyendo a través de lo que otros dicen. Escuchamos algo, amén, amén, sí, y nos lo tragamos toditito, sin siquiera tratar de desmenuzarlo para ver si eso es cierto. En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, alabaron a los cristianos en Berea porque ellos escudriñaban para ver si lo que el apóstol les estaba enseñando era cierto. Y la mayoría de los cristianos no hace eso. Simplemente se digieren lo que escuchan, y por eso tantas doctrinas tan locas andan por todos lados, porque a alguien se le ocurrió algo que ni siquiera tiene bases bíblicas, lo propaga, los que lo escuchan lo toman sin discernir y lo siguen propagando. Eso es una tristeza. Cuando estás en un organismo, cuando tienes una experiencia personal, tanto en forma individual como de grupo, no solamente vas a creer porque alguien te dice, sino lo vas a creer porque lo estás experimentando personalmente a través de tu propia relación con Cristo Jesús.
tanto en forma individual como en forma corporal con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Se trata de experimentarlo, se trata de crecer, se trata de aplicarlo, se trata de vivirlo continuamente. No nada más de ser meros espectadores, sino de ser participantes al 100% en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que sucede con las organizaciones es que participamos en eventos que no entendemos realmente y solamente lo hacemos por tradición, porque así se ha hecho siempre, lo siguen haciendo y la gente sigue participando y no tiene ni idea de lo que están haciendo, pero todos ahí van como borregos sin saber ni entender lo que están haciendo. Cuando tú estás teniendo como un organismo una relación personal con Jesucristo, tanto en lo personal como corporativamente, estás participando en un crecimiento espiritual, conociendo y entendiendo cada paso de ese crecimiento. Esa es una gran diferencia. En lugar de solamente seguir lo que alguien dice, que a lo mejor ni entiendes, en un verdadero crecimiento espiritual vas, aunque sea, unos pueden ir despacio, otros más a prisa, eso no importa. Dios nos trata a cada uno en forma personal, tal como somos. Uno necesita ir más a prisa, otro necesita ir más despacio. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que Dios nos toca y nos hace crecer en forma personal y particular a cada uno de nosotros. Y eso se va a convertir en una experiencia viva para ti, en lugar de que sea solamente una teoría que otros dicen y enseñan y que la estoy siguiendo. Se convierte en algo que tú experimentas en tu propia vida y que te consta. Eres testigo del poder de Dios en tu vida misma. Es una gran diferencia, ¿no crees? Otra cosa que muchas organizaciones religiosas también tienen es que dicen que los milagros son cosa del pasado, que ya Dios no hace milagros, que Jesús no sana, que Jesús no resucita a los muertos en estos días. Déjame decirte que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando tú empiezas a tener una relación personal directa con Jesús, tanto en forma individual como en forma corporal, como grupo, todo eso va a cambiar. Jesús se va a manifestar, vas a ver sanidades, vas a ver milagros, vas a ver que Dios resucita a los muertos todavía, vas a ver cosas que puedes incluso parar las leyes de la naturaleza, hacer que un huracán cambie de dirección, hacer que el viento se detenga. Las mismas cosas que sucedieron en la palabra de Dios, Jesús dijo que si creemos en Él, las mismas obras que Él hizo nosotros haríamos también y mayores todavía. Esas son palabras de Jesús, no lo estoy inventando. Por lo tanto, el cuerpo vivo de Cristo Jesús es capaz de realizar obras poderosas. ¿Pero cuándo? Cuando está perfectamente conectado con nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, y cuando la vida de Jesús está fluyendo a través de nosotros y entre todos nosotros como cuerpo. Gloria sea al Señor. Otra situación que pasa con las organizaciones es que son modelos de iglesias que están basados en la mayoría en intereses personales, intereses políticos o intereses económicos. Cualquier organización religiosa, en su mayoría, tienen estas particularidades. Hay intereses personales, hay intereses políticos, hay intereses monetarios. Y esos intereses bloquean, interfieren, detienen el flujo del mover del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando estás moviéndote en una relación directa, personal y de grupo con Cristo Jesús, puedes experimentar el poder de Dios, porque entonces vas a estar funcionando en el modelo de iglesia que Jesús diseñó, con las características que Jesús lo diseñó, tal como lo lees en el libro de los Hechos y en las epístolas. La iglesia debe moverse de esa manera, con poder, siendo verdaderos testigos del poder y de la naturaleza de Cristo Jesús. Eso es lo que va a atraer al mundo. La iglesia ha servido de burla
Porque desgraciadamente la iglesia, en lugar de tomar de Jesús y transmitir al mundo, ha querido imitar lo que el mundo hace, ha querido imitar lo que Hollywood enseña, ha querido imitar la música, ha querido imitar las funciones, el cine, los rayos láser, la plataforma, los grandes espectáculos, y cree que así es como va a atraer a la gente. Y la verdad, déjame decirte una cosa, Hollywood lo hace mucho mejor que las iglesias, porque esa es su especialidad. Nuestra especialidad no es imitar las cosas que hace el mundo. Nuestra especialidad es hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando las hagamos a la manera de Dios, no necesitamos plataformas, no necesitamos espectáculos, no necesitamos grandes grupos musicales, no necesitamos grandes estadios o grandes cosas. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, lo único que necesitamos es el poder de Dios. Cuando Dios esté sanando a los enfermos, resucitando muertos, haciendo milagros y maravillas, la gente misma va a ver que Dios está ahí y van a venir, porque todas las gentes tienen necesidades. Cuando vean que las necesidades están siendo suplidas y sanadas por el poder de Dios dentro del cuerpo vivo de Cristo Jesús, la misma gente va a venir, porque las gentes no son tontos, las gentes son listas. Las gentes por eso no se han acercado a la iglesia, porque están hartos de tanta decepción, de tanto engaño, de tanta mentira. Están hartos del orgullo del cristiano, que los cristianos se sienten muy por arriba y ven a todos por abajo. Tú pobre pecador. Eso no es a lo que Dios nos llamó. Jesús se sentaba con las prostitutas, con los pecadores, con los tributarios de impuestos. Jesús se sentaba con lo que en esa época era lo peor de la sociedad, y compartía con ellos y les daba la vida que Él vino a dar. Y esa gente venía y recibía a Jesús y eran sanados y sus vidas eran transformadas. Pero esto no está sucediendo en la iglesia, porque las organizaciones religiosas están llenas de orgullo y de autosuficiencia. Tenemos que humillarnos y reconocer que no podemos hacer nada sin el poder y la presencia de Jesús, lo cual ha estado ausente en la mayoría de las iglesias. Gloria al Señor. Y lo mismo, las organizaciones religiosas contienen tradiciones y ritos que en la mayoría nadie entiende, y que además no tienen, la gran mayoría, yo podría asegurar el 99% de los ritos y tradiciones que se hacen en las iglesias no tienen base bíblica. No tienen base bíblica. Y aunque muchos de ustedes ahorita se estén jalando los pelos por lo que estoy diciendo, porque no les guste, no importa, es la verdad. La gran mayoría de las cosas que se están haciendo en las iglesias no tiene base bíblica, porque la forma como operaban las iglesias en el libro de los Hechos era completamente diferente a lo que estamos haciendo en estos días. Gloria al Señor. Lo que tiene que hacer el creyente y las iglesias es poner en práctica las leyes de Dios, las leyes espirituales de Dios, una vez que las hayamos entendido. Primero, tenemos comunión con nuestro Señor a medida que intimamos con Jesús espiritualmente. Vamos a ir aprendiendo sus verdades y sus leyes espirituales, y a medida que las vamos aprendiendo, las vamos poniendo en práctica. A medida que las ponemos en práctica, cosas van a empezar a suceder. Muchas cosas. Vamos a empezar a ver el poder de Dios en acción. Vamos a empezar a ver una transformación en nosotros mismos, que eso es lo más importante. Me da mucha tristeza ver cristianos que llevan 20, 30, 40 años metidos en una iglesia y sus vidas no han cambiado. ¿Por qué? Porque nada más es una rutina. Es muy fácil y es muy cómodo cumplir con una rutina. Pero lo más difícil es realmente mantener una relación honesta, sincera, abierta, espontánea, diaria y en todo momento con Cristo Jesús. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata, y eso es lo que va a hacer el cambio. Nuevamente, en la iglesia tienes una relación con Dios que en la mayor parte del tiempo y de las ocasiones es una relación semanal,
o 2 veces por semana. Vas a los cultos el domingo y tal vez vas a un estudio bíblico, a la reunión de varones, a la reunión de mujeres, a lo que sea, 1 o 2 veces por semana, 3 a lo mucho. Pero el resto de tu vida, cuando sales de la iglesia, eres otro, no eres el mismo. Desgraciadamente, me da mucha pena decirlo, pero el cristianismo está impregnado de hipocresía, porque estamos viviendo una vida doble. Somos unos cuando estamos en la iglesia, en nuestras reuniones, ya sea de domingo o en medio de la semana. Pero si alguien nos ve en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el supermercado, manejando, somos alguien completamente diferente. Y no es así como debiera de ser. Pero eso es el fruto que ha dado las organizaciones religiosas. Ahí es donde marca la diferencia. Cuando ustedes tengan una verdadera relación continua, y cuando digo continua me refiero a todos los momentos, y no tienes que estar aislado para tener una relación con Dios. Cuando tú y tu familia se acostumbran a tener una relación con Dios, puedes tener, cuando estás a solas, estás con Jesús. Cuando están en familia, están con Jesús. Cuando están en la iglesia, están con Jesús. Estás incluyendo, estás incorporando a Jesús en todos los aspectos de tu vida. De eso es de lo que se trata. Y cuando hacemos eso, nos convertimos en un organismo vivo. Y las experiencias que vamos teniendo a través de los pasos de crecimiento que el Señor nos va llevando en la vida espiritual son cosas enormes, preciosas, que realmente van a transformar tu vida en lugar de que seas un espectador por los siguientes 10, 20 o 30 años. Necesitas convertirte en un participante. ¿Cómo comenzamos? Muy simple. Empieza a hablar con Dios. Tienes que estar consciente de una cosa, porque la mayoría de los cristianos están viviendo esta mentira. Muchos creen que si se voltean o si se esconden porque el pastor no está ahí, o porque los otros hermanos o su mujer o el esposo o los hijos, lo que sea, no están presentes, ya nadie los ve. Déjame decirte una cosa, Dios te está viendo todo el tiempo. Amén. Dios te está viendo todo el tiempo. Y si tú crees que nadie te ve, te estás haciendo tonto solo. Entonces lo que tenemos que hacer para empezar es reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento. Ese es el inicio. Cuando tú reconoces que Dios está contigo donde quiera que tú vas, empiezas a platicar con Él de la manera casual, de la manera íntima, como te nazca, pero empiezas a platicar con Él. Y entonces cuando tú abres su palabra, Él empieza a platicar contigo. Empiezas a tener una relación, empiezas a establecer un diálogo y entonces empiezas esa relación. Ese es el comienzo. De ahí el Señor va a llevar a cada uno de ustedes de una manera diferente. A algunos les va a empezar a hablar incluso al oído, van a poder escuchar la voz, sí, la voz audible de Dios. A otros les va a revelar visiones, a otros les va a dar sueños, a otros les va a dar trances donde vean cosas y revelaciones de Dios, a otros les va a dar revelaciones a través de la palabra. De muchas maneras Dios va a estar hablando a cada uno de ustedes, pero la clave es que empieces a incluir a Dios en todo momento de tu vida, porque Dios está ahí, sea que lo reconozcas o que no, Dios está ahí. La diferencia está en incluirlo en todos los detalles de nuestra vida, hasta los detalles más mínimos. Señor, ¿qué color de calcetines me voy a poner hoy? Señor, ¿te gusta esta camisa que llevo puesta o cambio de color? Hasta en esos detalles, hasta en esos detalles. Y entonces ya no es algo religioso donde tenemos que orar en los alimentos, o donde tenemos que orar para cumplir el requisito del día, o donde tenemos que leer para cumplir el requisito y no sentirnos culpables de que ese día no lo hicimos. No, ya no es eso. Ahora es una relación espontánea, natural, normal, donde Jesús se convierte en la prioridad más grande de tu vida. Eso es de lo que se trata, que tu mayor prioridad sea Jesús, Jesús y solo Jesús. Y cuando Él reina realmente en tu vida, todas las demás cosas se empiezan a poner en orden.
Pero esto no ha sucedido porque no has puesto a Jesús como tu mayor prioridad. Empieza a colocar a Jesús como la mayor prioridad de tu vida y tú verás el gran cambio que se produce en tu vida y en tu iglesia. Esto tiene que suceder en lo personal y esto tiene que suceder como iglesia también. Tenemos que cambiar completamente el formato de iglesia a que estamos acostumbrados. Un cambio total. De eso les voy a hablar más adelante en otros estudios, pero lo más importante hoy es haberles dicho las diferencias que existe entre una organización religiosa y una verdadera relación personal con Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos muy ricamente.